Hola, en este video tutorial vamos a ver en qué consiste ajustar una reacción química. En principio escribimos la ecuación química sustituyendo el nombre de los reactivos y productos por su fórmula química. Aquí tenemos la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno para dar una molécula de agua. Si ponemos las moléculas correspondientes, vemos que hay algo que no cuadra. A la izquierda tenemos dos átomos de hidrógeno, a la derecha también. Pero a la izquierda tenemos dos átomos de oxígeno y a la derecha solamente uno. No podemos alterar ninguna de las moléculas, es decir, no podemos quitar de aquí un oxígeno ni añadir aquí otro. Lo que sí podemos es coger de entre estas moléculas todas las que necesitemos hasta que al final tengamos el mismo número de átomos a la izquierda que a la derecha, es decir, que se cumpla la ley de conservación de la materia en las reacciones químicas o ley de Lavoisier a nivel atómico. Se puede hacer mediante tanteo o más adelante en cursos posteriores se enseñará un método numérico o algebraico. El método de tanteo consiste en observar qué átomos faltan en los reactivos en los productos y añadirlos. Aquí hemos dicho que falta un oxígeno. Vamos a añadir otro oxígeno, pero claro, ese oxígeno lleva combinado dos átomos de hidrógeno. Luego hemos aumentado el número de hidrógenos a 4. Con lo cual, por un lado sí tenemos ajustada la ecuación respecto al oxígeno, a la izquierda hay 2 y a la derecha hay 2, pero ahora se nos ha desequilibrado con respecto a los hidrógenos. Nos faltarían dos hidrógenos más. Por ejemplo, colocar aquí estos dos. Ahora sí que tenemos el mismo número de átomos de hidrógeno y de oxígeno a la derecha y a la izquierda. Esto se traduce en lo que se llaman coeficientes estequiométricos, indicar delante de reactivos y productos el número de moléculas que tenemos de cada uno. Aquí tenemos dos moléculas de hidrógeno, esta y esta. Luego aquí delante tendremos que poner un 2. Mientras que aquí tenemos dos moléculas de agua, una y dos. Tendremos que indicarlo aquí con un 2 también. En cuanto al oxígeno, tenemos una sola molécula y aquí no hace falta indicarlo como 1. Veamos otro ejemplo. Esta es la reacción entre el hidrógeno y el carbono para dar un compuesto que es el CH4 de nombre metano. Observamos que si colocamos los reactivos y el producto, el carbono sí está ajustado, hay uno a la derecha y uno a la izquierda, pero el carbono no. A la derecha en el producto tenemos 4 y a la izquierda tenemos 2. Simplemente añadiendo otra molécula más de hidrógeno tendríamos ajustada la reacción. Luego aquí tendríamos que poner un 2. Siguiente ejemplo. Reacción entre el carbono y el oxígeno para dar dióxido de carbono. Ponemos un átomo de carbono, una molécula de oxígeno y una molécula de dióxido de carbono. En este caso contamos átomos, un átomo de carbono, dos átomos de oxígeno, dos átomos de oxígeno. Por tanto, no hace falta modificar nada. Esta ecuación se dice que está ajustada. Pasamos al siguiente. Muy similar al anterior, pero ahora entre el carbono y el oxígeno se forma este otro óxido de carbono que es el monóxido de carbono. Ahora sí que no está equilibrada como la anterior, puesto que
tenemos 2 oxígenos a la izquierda en los reactivos y uno solo a la derecha. Tendríamos que colocar otra molécula más de monóxido de carbono y añadir un átomo de carbono más, con lo cual ya lo tenemos equilibrado. Hay 2 átomos de carbono y 2 de oxígeno, tanto a la derecha como a la izquierda. Eso significa que tendríamos que añadir aquí un 2 y aquí otro 2. La siguiente reacción es entre el monóxido de carbono, el oxígeno, para dar dióxido de carbono. Una molécula de monóxido, una molécula de oxígeno y una molécula de dióxido de carbono. Aquí tenemos 3 oxígenos y aquí 2. Como a la derecha hay menos oxígenos, tendríamos que añadir otra molécula. Con lo cual tendríamos 2 átomos de carbono y aquí 1. Necesitaríamos otro más que viene acompañado de un átomo de oxígeno y ahora se nos cuadra, se nos equilibra todo. 1, 2, 3 y 4 átomos de oxígeno, 1, 2, 3 y 4 átomos de oxígeno. 1 y 2 carbonos, 1 y 2 carbonos. Escribimos los correspondientes coeficientes estequiométricos y pasamos al siguiente ejemplo. Esta es la reacción entre el nitrógeno y el hidrógeno para dar amoníaco. Añadimos las moléculas correspondientes y vemos que ninguno de los dos elementos está ajustado. Necesitaríamos, aquí tenemos 2 nitrógenos y aquí 1. Necesitaríamos uno más, que viene acompañado por 3 hidrógenos. El nitrógeno ya estaría ajustado, 2 y 2. Aquí hidrógenos tendríamos 3 más 3, 6. Luego aquí necesitamos 3 moléculas de hidrógeno. Añadimos los coeficientes estequiométricos. Aquí tendríamos que añadir un 3, porque hay 3 moléculas de hidrógeno, y aquí un 2. Y la última, entre el metano, el oxígeno, para dar dióxido de carbono y agua. Una molécula de metano, una de oxígeno, una de dióxido de carbono y una de agua. Contamos átomos. A la izquierda tenemos un carbono, igual que aquí, 4 hidrógenos, pero aquí solamente hay 2. Tendríamos que añadir otros 2 hidrógenos que vienen acompañados de un oxígeno. Ahora tendríamos a la izquierda 2 oxígenos y a la derecha 1, 2, 3 y 4. Aquí necesitaríamos 2 oxígenos más. Lo solucionamos añadiendo una molécula de oxígeno. Y ahora ya tenemos ajustada la reacción. Escribimos finalmente los coeficientes estequiométricos. Aquí necesitaríamos un 2 y aquí un 2. Y esto es todo. Un saludo, hasta luego.